Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio en clave local, hoy doble turno. En primer lugar, el Partido Socialista, está con nosotros su portavoz en el Ayuntamiento de Écija, Sergio Gómez, y luego turno final para el grupo municipal del partido en el gobierno, el Partido Popular. Como digo, ya está con nosotros Sergio Gómez, el portavoz del PSOE. Sergio, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Fernando. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre, portavoz, por estar con nosotros. Sesión plenaria celebrada el pasado lunes. ¿Qué destacamos a ver de esa sesión plenaria? Bueno, la verdad que en Jundia había bastante poco. Quizá, bueno, pues evidentemente reconocer y congratularnos de la rotulación de la barrera de la Casa Hermandad de Cristo la Sangre, ese entorno de José Canaleja, pues con el nombre de Ramón Freire Gálvez, por tanto y por tan bueno que hizo por nuestra ciudad y por el legado que ha dejado, una iniciativa que la hermandad iniciara ya por el 2022, en septiembre de 2022, y que bueno, que evidentemente con el beneplácito de todos los grupos políticos, pues vaya nuestra felicitación, nuestra enhorabuena a la hermandad, a su familia y al recuerdo que todos tenemos de una persona tan comprometida con todas las manifestaciones, bueno, culturales, religiosas, deportivas de nuestra ciudad y bueno, y quedará para siempre rotulada esa calle. Era el punto número 4 del orden del día, efectivamente la rotulación con el nombre de esa calle, ese homenaje para nuestro queridísimo y admirado Ramón Freire Gálvez, pero ya digo, ese era el punto número 4 del orden del día. El punto número 1 era la declaración institucional del Ayuntamiento de Écija con motivo del día 10 de octubre como Día Mundial de la Salud Mental, un asunto al que se ha referido usted estos días en rueda de prensa. Cuéntenos. Sí, bueno, porque la verdad que ha sido bastante lamentable lo que ha ocurrido con esta declaración institucional. Es una declaración institucional que cada año, bueno, pues la Federación Andaluza de Salud Mental envía un comunicado a ayuntamientos, diputaciones, bueno, pues para recordar la importancia de atender, de sensibilizarse y, por supuesto, después también de que eso se pueda traducir en inversiones, en recursos, pues para tantas y tantas personas que sufren problemas de salud mental. Y bueno, la sorpresa fue que el martes de la semana pasada, la semana prácticamente de las comisiones informativas, bueno, pues se nos remite desde la alcaldía, en este caso la señora alcaldesa, bueno, pues nos remite un folio con membrete del Ayuntamiento de Écija en letra 16, con 4 párrafos, los que se hablaba, bueno, pues del 10 de octubre como Día de la Salud Mental, de aquella iniciativa que nuestro ayuntamiento, de la que nuestro ayuntamiento pues también se hizo eco de iluminar en verde algunos de los monumentos de nuestra ciudad y bueno, pues digamos solidarizándose con los enfermos y con los trabajadores de la dependencia que atienden a estas personas. Bueno, nosotros vimos que aquello era un poco insustancial, que tampoco decía mucho más y entendíamos que con todo lo que estaba cayendo en cuanto a salud mental, conocemos, bueno, porque la unidad de agudo en el área sanitaria de Osuna está cerrada, que el jefe de psiquiatría dimitía hace 3 meses en el hospital de Osuna y no se ha cubierto la plaza, este concierto de 30 millones de euros que hemos visto en prensa en estos días con empresas privadas para derivar del SAS la atención de salud mental, bueno, pues entendíamos que ese comunicado era como insuficiente con todo lo que estaba cayendo y todo lo que estábamos conociendo en este ámbito del área sanitaria de Osuna en el aspecto de salud mental. Bueno, nos pidieron que si queríamos hacer aportaciones, evidentemente nosotros hicimos una serie de aportaciones, que ellos tuvieron a bien pues aceptarlas. Hubo un grupo político que no aceptó esa lectura y bueno, y lo que comporta una vez que esto no salió, bueno, pues explicar el porqué. Nos pusimos en contacto con la Federación Andaluza de Salud Mental, nos remitieron el escrito que habían remitido al Ayuntamiento de Écija y se parecía pues a un huevo a una castaña. Evidentemente en ese escrito la Federación Andaluza y ASAENES, que es la asociación de la provincia de Sevilla, bueno, pues reclamaban evidentemente, como no puede ser de otra manera, pues inversión, atención, dotación de espacio, que se le dé a la salud mental, bueno, pues el sitio que debe tener dentro de la atención sanitaria y nada de eso aparecía ni se entendía del escrito que nos remitía el Ayuntamiento de Écija. Quedó claro que había una voluntariedad de coartar las peticiones de la Federación Andaluza de Salud Mental, entiendo que protegiendo a la Junta de Andalucía, al señor Moreno Bonilla, ante el ruido mediático que se estaba produciendo por el
deterioro y por la privatización de la sanidad pública andaluza. Por lo tanto, bueno, pues entendemos que estas cuestiones tienen que estar al margen de los partidos, de la ideología, y bueno, claro que lo denunciamos. Una pena que esa declaración institucional no se pudiera leer, porque en el escrito, ya digo, primitivo de la Federación, bueno, pues lo que se hacía era poner el acento sobre las necesidades, sobre la problemática y también, por supuesto, sobre, bueno, pues lo que debe una autonomía, un ayuntamiento, una diputación, bueno, pues tener en cuenta a la hora de no solo el apoyo y la solidaridad con los enfermos, con los pacientes, con los cuidadores, sino también en cuanto a la dotación de recursos, cosa que entendemos que no hace daño a nadie, sino simplemente, oye, es una necesidad ciudadana, y leerla en un pleno entendemos que no va contra nadie, pero bueno, ellos lo entendieron así, y la verdad es que falsear un documento de una entidad sin ánimo de lucro, la verdad que está muy feo, y por eso lo denunciamos. Pues dicho queda por parte del portavoz del Partido Socialista. ¿Algún que otro asunto, portavoz, dentro del orden del día del Pleno? Bueno, una modificación presupuestaria que se hizo dentro del ámbito, nosotros nos abstuvimos porque, bueno, entendemos que queda dentro del ámbito de gestión de un equipo de gobierno. Lamentar que, bueno, pues hay cuestiones ahí relacionadas con el medio ambiente, pues que se suprimían, y para dotar festejo y flamenco. Creemos que hay otras partidas probablemente que se puedan tocar para dotar otras partidas necesarias, porque haya facturación pendiente o porque se quieran hacer en el último trimestre del año otras actividades, pero bueno, hablamos de toros y le quitamos el mantenimiento de la plaza de toros, hablamos de reducir la huella de carbono o de proteger el medio ambiente y eliminamos la partida de construcción del parque de Batea, que habilitaría, bueno, porque los camiones de Cilín tengan que hacer casi una hora menos de trayecto para ir al punto limpia Volcar, que estaba previsto en ese presupuesto, con lo cual, bueno, pues un poco de sorpresa, pero bueno, al final queda dentro del ámbito de la gestión, y ellos, bueno, pues son soberanos para eso. Y bueno, sí, lamentar la introducción de nuevo de la bonificación en el impuesto de tracción mecánica para los vehículos de más de 25 años. Era una de las urgencias. Claro, porque al final da toda la, y así lo expresamos en el Pleno, bueno, pues da toda la imagen y la sensación de pago de favores. Cuando se eliminó esa bonificación, se eliminaba por dos cuestiones. Primero, porque iba de la mano, al final estamos sometidos a un plan de ajuste, y nos negamos a esa bonificación porque además el propio interventor municipal decía que cuando estamos bonificando masivamente un impuesto, nuestro plan de ajuste no lo permite, por lo tanto, dentro de esa medida tiene que haber otra que compense, digamos, el ingreso que dejas de percibir con un nuevo gasto, o bien la generación de un nuevo impuesto o un nuevo ingreso. Por lo tanto, además el informe del interventor aparecía, bueno, pues que digamos que va coja la propuesta, pero además por una cuestión de filosofía, es decir, cuando esa bonificación se suprime, estamos hablando de los vehículos pues que más contaminan, son vehículos con más de 25 años, son los vehículos que más contaminan. Cuando se eliminó esa bonificación, iba de la mano precisamente de la bonificación del 30% durante 3 años para todos los ciudadanos que instalan placas de autoconsumo, placas fotovoltaicas de autoconsumo, y estamos hablando de energías limpias, estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de disminución de la huella de carbono, al margen de esa tasa que ahora ya verá la luz porque ha terminado el proceso judicial de impugnación al que lo sometieron las empresas eléctricas, bueno, pues de gravar a las empresas eléctricas conductoras de gas, de luz y de agua. En nuestro término no es, el término de agua no procede, pero sí es el de luz y el de gas. Bueno, pues todas aquellas conducciones que pasan por vuelo, por suelo y por subsuelo de suelos municipales, bueno, pues tienen que gravarse. Esto ha estado durante 3 años en litigio judicial, impugnado por varias eléctricas, se ha resuelto favorablemente, con lo cual, lo que digo, vamos al revés que van todos los ayuntamientos, es decir, cuando estamos obligados, y además está incluso en el presupuesto, con 18.000 euros, el Plan de Acción contra el Clima es un documento que tienen que redactar los ayuntamientos para seguir optando a fondos europeos, y además tiene que formar parte de nuestro plan general. Ese plan de acción contra el clima conlleva, bueno, pues que bajo los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de la Agenda 2030,
bueno, pues se vayan tomando medidas que al final se traducen en el presupuesto municipal y se traducen en las ordenanzas y se traducen en el día a día. ¿Y entienden ustedes que esta medida en concreto va en contra? Esta medida va en concreto, estamos bonificando a los vehículos que más contaminan. Aunque sostiene el Partido Popular que son vehículos que prácticamente no salen a la calle, que no se utilizan. Bueno, pero eso el Partido Popular, eso lo decidirá el dueño del vehículo, no el Partido Popular. Y después otra cuestión, en esos mismos objetivos de desarrollo sostenible va la eficiencia de los recursos, el hacer ciudades más sostenibles, más eficientes, y aquí se están eliminando peatonalizaciones, se están metiendo más coches en casco histórico, con la peatonalización, con la eliminación absolutamente sin justificación de la calle Fuente de Andalucía y de la Plazuela del Carmen. Al final se está haciendo todo lo contrario de lo que debería de decir ese plan de acción contra el clima, con lo cual, bueno, pues lamentamos, esperemos que no se tomen más medidas de ese calado, porque al final estamos yendo al contrario de todas aquellas ciudades. Cuando salimos de Écija, queremos mirarnos en esos espejos de ciudades peatonales, de ciudades limpias, de ciudades que gusta pasear, que ponen en valor nuestro patrimonio, y aquí al final lo que hacemos es meter coches en la Plazuela del Carmen delante de la iglesia, con lo cual, bueno, pues es difícil que soplar y sorber la sopa al mismo tiempo. Restaurar elementos patrimoniales, contribuir a su puesta en valor, y ahora seguir metiendo los coches y seguir contaminando en nuestro centro histórico y haciendo las calles intransitables o difíciles de transitar para el peatón o para grupos de peatones, bueno, pues no parece como que no son cuestiones que sean compatibles, ¿no?, a simple vista. ¿Había alguna que otra urgencia más? ¿Quiere comentar algo? Bueno, no, la urgencia era un par de urgencias de trámite de urbanismo, que al final una instrucción aclaratoria de plan general y un registro de entidades que ya está en marcha, que es obligatorio por norma para los ayuntamientos poner a disposición de la Junta. Quizás la moción de Vox, que más para allá solicitar, vuelvo a recordarlo, lo hemos hecho durante la semana, un centro de diálisis para nuestra ciudad, algo sobre lo que evidentemente están todos ustedes de acuerdo. Claro, ojalá que pueda conseguirse, ¿no? Ojalá, pero el primer paso para que eso se consiga es no seguir desmantelando el hospital que tenemos. Es decir, un hospital de nuevo cuño, un hospital Chare del año 2016, que todo el que va pues encuentra, bueno, pues que cada vez tiene menos servicios, cada vez tiene menos asistencia especialista, y pensar que ahí puede ir una unidad de diálisis, pues la verdad que es bastante complicado. Por supuesto que lo vamos a seguir pidiendo. Os recuerdo una visita del entonces consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, de Los Culillos, en 2019, apoyando a la actual alcaldesa en aquellas elecciones hace más de 4 años, en el que se comprometía al estudio y a la implantación de la unidad de diálisis. Bueno, han pasado ya 4 años de aquello. Yo creo que vamos a seguir pidiéndolo, pero primero lo que tenemos que pedir es que no se continúe con el desmantelamiento y con la privatización sanitaria a la que estamos asistiendo todos. Estamos viendo cómo cada vez es más difícil tener una cita de especialista, como hay casi 1.100.000 andaluces en listas de espera para alguna intervención, como hemos pasado un verano prácticamente sin pediatra, con un pediatra para casi 40.000 habitantes y sin pediatra, por ejemplo, en la Sierra Sur. Es decir, hablar de incremento de la atención sanitaria cuando lo que estamos es perdiendo la atención primaria y la atención más cercana al ciudadano, a la que primero se necesita. Bueno, pues la verdad que, bueno, por supuesto que votamos a favor, pero yo creo que el debate sobre la sanidad pública es mucho más amplio, es mucho más importante, es mucho más actual que la unidad de diálisis, que por supuesto, ya digo, la apoyamos. Capítulo, Sergio Gómez, de ruegos y preguntas. ¿Alguna cuestión? Bueno, ruegos y preguntas, qué duda cabe que después de los acontecimientos del día 22 de octubre del temporal, bueno, pues nos interesamos, ya lo hicimos así en juntas de gobierno, lo hicimos en las comisiones informativas, bueno, por el estado de los inmuebles municipales, así nos lo trasladó fundamentalmente el polideportivo, que también nos preocupaba sobremanera, al margen de otras muchas instalaciones municipales que tanto con los encargados como hoy, con por los cierto, delegados. cerrado de nuevo por la situación de La alerta verdad, amarilla estamos viviendo un otoño. Bueno, pues queríamos agua, pero la verdad que el agua y el viento viene de una manera catastrófica, y bueno, todavía habrá quien diga que lo del cambio climático es una quimera y que esto es algo normal, ¿no? Bueno, pues, al margen de esta cuestión, bueno, pues nos interesamos por una situación en la que se está dando en el teatro, y es que, bueno, pues la delegada nos dijo en su día que iba a otro modelo de gestión, que había servicios que estaban externalizados. Recordemos que en el teatro hay 2 personas de alta,
y que el servicio de programación pues se iba a poner en manos de profesionales y demás. Bueno, pues nos encontramos que recientemente, la semana pasada, había una persona vendiendo en taquilla, había tickets de un evento, y lo que le pedimos, bueno, pues que nos dieran los datos de si esa persona estaba de alta, en calidad de que vende los tickets en el teatro, y si es una empresa la que tiene externalizado, pues evidentemente pues queríamos la documentación de qué contrato es el que se ha suscrito y el alta de esa persona, porque lo que no puede ser que aquello sea el corral de la Pacheca. Yo creo que el teatro tiene que ser algo muy serio, y si por lo que abogamos es por un servicio profesional, bueno, pues que se pongan los medios. Y sí hicimos hincapié en que, bueno, en nuestra labor de oposición, con el ánimo de ser constructivo y de aportar lo que este grupo municipal pueda aportar, lo que sí requerimos es que se nos contesten los escritos. Hemos pedido tener acceso a las resoluciones de alcaldía a lo largo del mes, no se nos ha dado de momento, hemos pedido una relación de factura y no se nos da, hemos pedido la factura electrónica y el apunte contable de aquel evento del 10 de septiembre de caballos en nuestra plaza de toros y no se nos aporta. Lo que pedimos es que se nos aporten los datos, porque bueno, entendemos que de esa manera sí, en aras a la transparencia y en aras al buen hacer también de los grupos de la oposición, queremos hablar con propiedad y queremos tener acceso a los datos. Lamentar las formas. Se le preguntó por un expediente de disciplina medioambiental al señor Onetti, bueno, volvió a decir que llevan 3 meses, que eso lleva mucho tiempo. El señor Onetti lleva en esto 20 años, está en gobierno, está en oposición, no está en oposición, no está en gobierno. Con lo cual, bueno, pues bajo esa justificación, pues la verdad, lamentar que en lugar de contestarnos, pues se dediquen a despachar los asuntos, pues argumentando que acaban de llegar. Y las formas del señor Peña, yo creo que sorprendieron a todo el mundo, desde una soberbia y una prepotencia a la hora de contestar, en este caso fue al grupo de Fuerza Cijana, que nadie, bueno, pues esperaba, y esperemos que sea un episodio que no se vuelva a repetir, porque creemos que esto debe ser de otra manera. En el turno de ruegos y preguntas, la señora alcaldesa toma la decisión de que no se puede repreguntar, es decir, que si yo le pregunto qué ha almorzado hoy y usted me contesta el tiempo que hace, pues no puedo volver a preguntarle porque no me conteste, ¿no? Bueno, pues es el criterio que la alcaldesa ha tomado. Entendemos que no es lo que los ciudadanos esperan. Los ciudadanos esperan que, bueno, que ante las preguntas pues se haya una contestación, y si no la hay en ese momento, pues que se comprometa el gobierno a darlo bien por escrito o en una llamada telefónica y demás. Pero bueno, de esas formas, la verdad, el señor Peña yo creo que se excedió, unos gritos y una forma de actuar que entiendo que la comodidad que le pueda generar una mayoría absoluta, bueno, pues digamos, contrasta mucho con el nivel de nerviosismo y de soberbia que destilan algunos delegados. Sí le pedimos que por favor, que bueno, que precisamente en aras a la forma, pues que respeten también a los grupos de la oposición. Recta final, apenas 2 minutos y medio para concluir nuestra entrevista, pero aprovechamos para preguntarle al portavoz del PSOE también, ya independientemente del pleno celebrado el pasado lunes, por la situación de la agrupación municipal del Partido Socialista. Recientemente, lo digo porque en el último enclave local le preguntábamos a Sergio Gómez por esa situación y nos anunciaba la celebración de ese capítulo, ¿verdad?, ese proceso de primarias. Juan Wick, elegido nuevo secretario general del Partido Socialista en Écija, en esa lista que encabezaba Juan Wick iba usted, y por tanto, bueno, se abren nuevos tiempos de alguna forma dentro de la agrupación, ¿no? Yo creo que de una manera ordenada, sosegada, no ha sido un proceso tenso ni mucho menos. Yo creo que, bueno, pues todas las agrupaciones, y en este caso pues todas las organizaciones, pues pasan por tiempos de cambio. En este caso, bueno, pues procedía después de aquella gestora por la dimisión allá en el mes de noviembre de más de la mitad de la ejecutiva, una ejecutiva de la que yo no formaba parte. Bueno, pues en aquel momento pues se abrió un proceso de gestora, eso culminaba ahora con esa asamblea. Juan Wick, como persona bueno, pues conocida en la ciudad, solvente, con historia en el partido y con esa capacidad de aglutinar voluntades y de consensuar distintas formas de pensar o de aportar dentro de una organización, bueno, pues estimo que era la persona, además por una amplísima mayoría, con casi el 70% de los votos,
Yo voy como vicesecretario general con él y bueno, de lo que se trata es de, bueno, pues de calmar todo, de hacernos fuertes, de abrir la agrupación, incrementar el número de militantes y seguir ofreciendo a la ciudad de Écija, bueno, pues soluciones, un equipo sensato, un equipo capaz y de cara, por supuesto, al próximo proceso electoral que podamos plantear, bueno, pues un equipo que pueda gobernar la ciudad en los próximos 4 años a partir del 2027. Sergio Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre, Fernando. El portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Sergio Gómez. Enseguida con nosotros la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, estará aquí con nosotros para hacer valoración de lo que ha sido ese pleno celebrado el pasado lunes en el Ayuntamiento de Écija, desde las filas del Partido Popular. A todos un cordial saludo, gracias, les espero en cuestión de unos segunditos con la valoración del pleno a cargo del Grupo Municipal del Partido Popular.